nota esta de ya que por bajos índices de delincuencia cierra cárceles Suecia. Así es, 4 cárceles y un centro de rehabilitación lo cerraron porque desde el 2004 ha estado bajando 1%, pero en el 2011 y en el 2012 el 6% cayó el índice delictivo en este país, que además es bellísimo y no saben por qué, es lo más curioso, porque todos los países están diciendo, oye, ¿cómo le hiciste para nosotros copiarte la técnica? No saben por qué, el chiste es que estaban vacías estas cárceles y este centro de rehabilitación, así es que decidieron cerrarlo. Fíjate, hay 4.852 presos en Suecia de una población de 9.5 millones de personas, o sea, no es nada, la verdad. Ahora, es una tendencia que ha sido en Suecia y es importante comentar algo que pasa en estos países, que es, tú tienes una condena, te multaron y por algo necesitas ir a digamos, a la cárcel y te dicen, en este momento no tenemos tiempo para darle las facilidades que se recomiendan por todos los derechos humanos y demás, díganos cuándo viene usted a cumplir su condena. Y entonces estamos hablando que desde los 2000 tú podías hacer eso si vivías en Suecia, en Finlandia, en Noruega, tú podías ir y decir, yo creo que voy a tener mi condena, del 25 de julio al 30 de agosto, y te lo daban. O sea, estamos hablando de que las cárceles, la civilización y la caída que tiene que ver con la educación. Oye, es que la caída de la educación iba, tiene un punto. hasta eso iba, hasta los rufianes son decentes. Decentes. O sea, países hasta en donde los rufianes tienen honor, tienen decencia, tienen tienen palabra, hasta, digamos, la escoria de la sociedad, claro, que son siempre los que están condenados, hasta esos, pues tienen, en efecto, tienen palabra y tienen sentido, ¿no? O sea, de lo que es vivir en sociedad. Ahora, y de lo que ello implica. Preguntabas, ¿no?, por qué la delincuencia ha bajado, pues sí tiene que ver con esto que comentábamos, la educación, el desarrollo, las oportunidades de crecimiento que no hay en los países. Pues no nos vayamos tan lejos, no hay en países como México y por supuesto con otros tantos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es tiro por viaje, sí tenemos noticias de las cárceles, pero porque no hay motines. Hay motines porque vemos también que es desde las cárceles donde se está violentando, donde son las extorsiones, donde hay un hacinamiento impresionante, donde se violan todas las clases de derechos humanos, bien parecido a Suecia. Bien parecido, pero digo, tampoco tiene mucho que ver con el sentido de la economía, porque por ejemplo a Brasil, que le está yendo muy bien, la delincuencia está tremenda, no puedes estar solo ahí porque seguramente te van a asaltar, muy probablemente te van a matar, como sucede habitualmente. Yo creo que sí, como bien dijeron, es un tema de educación. Todo pasa en efecto por la años y años por y la años. educación, la cultura. Sí, de cultura, de educación, de mejores condiciones socioeconómicas, mejores oportunidades. El problema que tienen allá esos países son el alto índice de suicidios, porque la gente se deprime mucho y de pronto lo que sucede cuando tienes la vida mucho más resuelta, por así decirlo, porque no está completamente resuelta, que en países como México, pues entonces te entran otro tipo de crisis y por eso terminan muchas veces en suicidio. Nosotros como mexicanos que estamos acostumbrados a luchar, a pelear, a atascarte sobre las cosas porque no hay, entonces tienes como todo este tiempo el impulso, la motivación de seguir, y allá como no tiene como esta necesidad de estar persiguiendo la chuleta, como decimos en México, pues entonces caen en otro tipo de crisis y no tienen por qué, pues, robar, asesinar, y hace matar. mucho frío, también dicen que es un Sí, ¿no? Sí, Las te pocas horas de sol. la creatividad. Sí. La creatividad criminal incluso, ¿no? Oye, había por ejemplo un ejemplo, valga la redundancia, había un ejemplo también de cárceles que estaban despobladas en Holanda, que había, digamos, la hipótesis de que tenía que ver con que era un país en donde estaba, pues había libertad en el consumo de drogas y que eso hacía que bajaran los índices de criminalidad, ¿no? Eso en Holanda. Pero efectivamente, pues Suecia no tiene nada que ver con eso. O sea, en Suecia no son legales, no es legal el consumo recreativo de drogas como sí lo es en Holanda. Entonces, no, en efecto, esa hipótesis de, claro, como es legalizada, entonces baja la delincuencia. Pues en realidad, aquí creo que a lo que apunta, en efecto, es a que tienen mucho en los países de Europa, sobre todo que son países chiquitos. Sí. Entonces está, pues la verdad es mucho más fácil también gerenciar todos los recursos. Acá la comadre tiene mucho más idea de números cuando se trata de no hacerlos funcionar presupuestariamente, pues seguramente lo pueden hacer mucho mejor, por ejemplo, países mucho más chicos, ¿no? Y que en serio las cárceles sí son de rehabilitación y no solamente para que vayan a hacer escuelas del crimen.